Muchísimas gracias, Lidia. Sí, efectivamente estamos listos, como se lo habíamos adelantado, para tratar un tema con uno de nuestros especialistas, el psicólogo Carlos Gutiérrez. Él se especializa en familia y adolescentes, por eso este tipo de temas puede resultar verdaderamente ilustrativo, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual, normalmente pensamos en que cualquiera de nuestros hijos podría estar sufriendo el abuso, siendo la víctima. Pero también existe el otro lado, el lado contrario. Porque de cada abusador sexual, y cuando este es un menor de edad, porque también hay menores de edad que son abusadores sexuales, resulta que está en nuestra casa y es nuestro hijo, y está abusando inclusive de otro miembro de la familia, qué drama, ¿no? Todo el drama se queda dentro del círculo familiar, cómo enfrentarlo, qué hacer para resolverlo. Pues para eso está con nosotros Carlos Gutiérrez. ¿Cómo está, psicólogo? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Fíjate que sí es un drama y si pudiera darte una cifra, el 80% de las personas del país han sido abusadas sexualmente. 80%. Bueno, la verdad es que la cifra es aterradora. Me encantaría si puedes ayudarnos a entender cómo distinguimos un abuso sexual. Bueno, hay conductas y el abuso sexual generalmente es con niños menores y se da por alguien cercano a la familia. Y el abusador generalmente no parece abusador. El abusador a veces es un amigo de la familia, o es un amigo de nuestro hijo, o es el tío, o es el hermano, o es el papá, o es la mamá, ¿no? O la hermana, ¿no? Y es una situación de tocamiento a otra persona sin su consentimiento. Claro, a veces hay abusadores que dices, es que la niña me daba permiso, el niño me daba permiso, sí, pero era menor y él no tiene conciencia de sus actos y eso legalmente sucede así de los 14 años para abajo, ¿sí? No hay consentimiento. El abuso sexual es tocar, besar, enseñar partes genitales, exigir que muestren partes genitales y después de ahí viene otra situación que es la violación, que ya son tocamientos ya con penetración en recto y pubis o manipulación del pene. Bueno, entonces, viéndolo así, estamos hablando de que el 80% dicen las estadísticas. Me imagino que tal vez la gran mayoría se dé con el tocamiento, ¿no? Mencionabas, aunque una persona menor de 14 años consienta en el tocamiento, se considera, al menos por la ley, que por su desconocimiento o su nivel de inconsciencia no estaba dando ningún permiso, su permiso no vale. Pero ¿qué pasa cuando el menor de 14 años es el que toca, el que pide, el que seduce inclusive, ¿no? Porque se han dado casos en donde menores de 14 años tienen conductas demasiado vivaces, ¿no? Pues básicamente ese menor de 14 años que tiene esa conducta sexualizada o hipersexualizada con un adulto es porque en la mayoría de los casos es porque ha sido abusado sexualmente y repite la forma perdón, en que fue abusado, ¿no? Si fue por felación, ¿sí? La felación es digamos, el sexo oral en el pene, va a querer reproducir lo mismo. Puede haber incluso una confusión de identidad del mismo sexo. Si es por tocamiento, va también a quererlo reproducir. Y esto sucede en espacios íntimos, cuando no están supervisados, en momentos que ni siquiera te lo imaginas. Bueno, ahora, ¿cómo reconocerlo? Carlitos, ¿nos permites? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con esta respuesta. ¿Cómo reconocerlo? Me parece muy, muy interesante. ¿Nos puedes dar, mientras tanto, tus números de contacto? Sí, gracias, con gusto. Es el 664-174-4230. Abuso sexual de alguno de nuestros hijos hacia afuera o hacia adentro, hacia alguno de nuestros hijos. ¿Cómo reconocer el abuso sexual? Ya que acabamos de aclarar en qué consiste este abuso sexual y que además, como el psicólogo nos dice, se estima que estadísticamente en un 80% de los casos ha habido abuso sexual en menor o mayor medida. Carlos, ¿cómo reconocerlo? Bueno, hay
síntomas de conducta, se reconoce en la conducta o en la anatomía de los niños, ¿no? Por ejemplo, si se tocan mucho sus partes genitales, si les da mucha comezón, si se quejan de que les duele al hacer popó, hay que revisar porque pudieron haber sufrido un tocamiento, ¿no? Y puede ser traumático. La otra es la conducta. Es normal que a los niños pues, les guste sentir sus genitales, es parte de la normalidad y del desarrollo, y lo hacen en forma normal, íntima, ¿sí? Ellos solos. Pero cuando buscan hacerlo a otros niños, o están buscando tocar a otras personas, o le bajan los pantaloncitos a otro niño, es porque seguramente tuvieron una situación de abuso sexual, ¿sí? Cuando son más graves, por ejemplo, niñas de entre 9 y 12 años pueden empezar a manifestar una conducta hipersexual, ¿sí? Ahora se confunde porque como ven estas niñas de Lady Gaga y Britney Spears, así súper sexualizadas, pues las niñas quieren imitarlas, pero cuando no es lo normal, las niñas tienen una actitud como muy seductora, se visten de una manera más provocativa a veces, fíjate lo que estoy diciendo, a veces, Sí, ¿no? claro. A veces tratan de tocar a otros niños, tienen juegos sexuales más allá de lo normal, de su pudor, conocen términos sexuales que no conocían antes o que no se hablan en casa. También de pronto se vuelven muy críticas del pudor de otras personas, ¿no? Entonces señalan, esa se ve como una tal por cual, fíjate cómo se viste, porque probablemente también haya un proceso. Es muy delicado y hay que estar atentos. Hay otros casos en los que los niños, perdón, no dicen porque les da miedo, los someten, los espantan, o piensan que no les va a creer nadie, o piensan que es malo y no lo pueden decir. Por eso es la importancia de escuchar a los hijos, sentarse a escuchar, dejar que ellos hablen y digan con confianza cualquier tema, los niños tienen derecho a hablarlo y nosotros escucharlo. Y eso va a resolver el que nosotros dejemos de hacerle caso. Bueno, hay unos casos peores en los que las hijas van con la mamá y dicen, oye, mi padrastro me tocó. Y dicen, no es cierto, hija, eso no puede pasar. Y pasa, las mamás ignoran, no les creen y el abuso sexual se repite. Y son observadas mientras se bañan, son tocadas mientras se cambian, etcétera, etcétera. Todo eso es abuso Todo sexual. eso es abuso sexual, ¿no? Oye, Carlos, déjame preguntarte algo. Mencionabas que hay algunas niñas, y esto lo comento para que algunos padres de familia pues no empiecen a alarmarse de manera innecesaria. ¿Cómo podemos distinguir de la conducta tan desinhibida, tan sexualmente explícita o expresable de una adolescente, de una que sí fue abusada en su infancia y de una que simple y sencillamente está bombardeada por la corriente y la comunicación y los artistas Pues y la es que moda? ya es difícil distinguirlo y se va a distinguir en síntomas. Va a tener ansiedad, va a caer en momentos depresivos, ¿sí? Y es también difícil distinguirlo en la adolescencia porque en la adolescencia hay estas variaciones del estado de ánimo muy comunes, ¿no? Y son similares, la depresión y la ansiedad son comunes en la adolescencia. Entonces, pero si la conducta de tu hijo, hija, es normal, es lineal, ahí va, y de pronto cambia, pon atención. ¿Qué está pasando? Puede ser cualquier tipo de abuso sexual, físico o psicológico, ¿sí? Si empieza a tocar o ves que quiere tocar a otros niños de más, eso es síntoma de un posible abuso sexual. Y puede haber algunos casos, digo, yo sé que puede parecer espantoso lo que te voy a preguntar, pero puede haber algunos casos en donde el niño o el adolescente haya sido abusado sexualmente
y su percepción de las cosas, lejos de sentirse violado o sometido, se haya sentido plácido? Sí, claro, por supuesto que ¿Y sí. cuál es su reacción entonces? ¿Cuál es su La conducta reacción posterior? es que mira, la connotación social, incluso antropológica de la sexualidad, es muy diferente en épocas y en lugares, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad es permitida con hombres adultos y niñas de 10 años en ciertos países, ¿no? Eh, pero el trauma de una acción que no deseas sucede en el abuso sexual. Espera, ¿cómo lo tomo? Dependiendo de quién fue y cómo fue. Porque si es juego entre dos niños, no es abuso sexual, es un juego sexual placentero, porque juegan entre ellos mismos. Claro, su conducta va hipersexualizándose, ¿sí? Y no son comunes en la infancia, no son tan comunes en la infancia. Y ahí es donde te puedes dar cuenta. Hay niños que sí lo disfrutan, pero es porque están jugando con otros. Carlos, muy interesante el tema, ¿eh? La verdad estamos muy agradecidos con que vengas a ayudarnos a entender un poquito más con esto y sobre todo distinguir las señales de alerta a ustedes padres de familia. Si sienten duda, ante la duda pues más vale la premura. Yo sí tomaría acción y la acción sería consultar con un especialista Oh, sí. antes de dar el siguiente paso, porque a lo mejor el siguiente paso estoy equivocado o es muy corto o es muy largo, mejor que nos oriente, Antes ¿no? de levantar una denuncia, porque Claro. puede causar un terrible problema familiar, una denuncia equivocada de abuso sexual. Mal manejada, Mal ¿verdad? manejada, sí, sí, mucho Carlos, nos cuidado. das tus números de contacto si eres tan amable. Muchas gracias por preguntar. Es el 664-174-4230 y estoy en el Centro Médico 2, Consultorio 9, ahí en Las Torres. Carlos, Ahí, muchísimas gracias. Carlos gracias Gutiérrez, por psicólogo invitarme. especialista en familia y adolescente.